Hola a todos, bienvenidos a la práctica 2 de esta serie de videos para aprender electricidad y electrónica industrial. En la práctica 1 realizamos el encendido siempre de una lámpara con un contactor y funcionaba de la siguiente manera. El detalle que tenía era que la lámpara encendía únicamente cuando se presionaba el interruptor, siendo así que cuando se dejaba de presionar la lámpara automáticamente se apagaba. Por ello, ahora haremos la práctica 2, que se llama encendido con retención de una lámpara con contactores. El circuito a desarrollar es el siguiente. A diferencia del anterior, en este tenemos adicionalmente un botón normalmente cerrado que funciona como paro y ocuparemos otro contacto del contactor. Este circuito tiene una característica importante y es que tiene un enclavamiento. Es decir, que cuando nosotros presionemos el interruptor, el contacto se va a cerrar, permitiendo así que siga fluyendo la corriente a través de él, a pesar de que el interruptor se abra. Cuando nosotros presionemos el interruptor, los contactos se van a cerrar, siendo así que se apagará la lámpara únicamente cuando nosotros presionemos el botón de paro, impidiendo así el flujo de corriente hacia la bobina. Entonces, el circuito a desarrollar físicamente se ve como se muestra a continuación. Tenemos un contactor nuevamente, un botón normalmente abierto, una lámpara piloto y adicionalmente uno normalmente cerrado. La línea y el neutro. Lo primero que vamos a hacer es conectar de la línea hacia el botón de paro o el botón normalmente cerrado. Luego del botón normalmente abierto hacia el primer contacto. Cerramos aquí entre el botón o el interruptor normalmente cerrado y el interruptor normalmente abierto. Terminamos la conexión entre el otro extremo del interruptor normalmente abierto hacia el primer contacto. Luego conectamos de este extremo hacia la bobina o el borne A1 y luego interconectamos los dos extremos superiores de los contactos. Del otro extremo del segundo contacto vamos a conectar a un extremo de la lámpara piloto y finalmente el extremo de la lámpara piloto y el borne A2 de la bobina hacia el neutro. En simulación se ve de la siguiente manera. Lo primero que vamos a hacer, como lo hicimos en la práctica anterior, es colocar los bornes de línea y de neutro para poder energizar el circuito. Y luego vamos a empezar a colocar los componentes del circuito. Primeramente los contactos normalmente abiertos, que van a ser dos en este caso. Los interruptores, recordemos que es un interruptor normalmente abierto, el normalmente cerrado que funciona como paro y la bobina del contactor asociada a los contactos. También la lámpara piloto. Y ahora empezaremos a hacer las conexiones correspondientes. Con color rojo de la línea hacia el interruptor normalmente cerrado. Interconectamos los interruptores. Conectamos el primer contacto que va en paralelo en paralelo con el interruptor. El otro contacto conectamos hacia la bobina. No, eso va de color negro porque estamos hablando del neutro. Exactamente. Y ahora cerramos el primer contacto y el segundo contacto. Corremos el circuito y como vemos ahí no funciona. El detalle es que los dos interruptores tienen el mismo nombre, entonces están asociados. Por ello vamos a cambiar el nombre para que sean independientes y no dependa uno del otro. Entonces ahí cerramos el interruptor, la lámpara se enciende hasta que nosotros presionamos el botón de paro. Ahí como está presionado el botón de paro, exactamente, dejamos de presionar el botón de paro, abrimos
el interruptor y vemos que la lámpara sigue encendida hasta que presionamos el botón de paro. Ahí está con el interruptor abierto hasta que se presiona el botón de paro. Ahora sí es momento de replicarlo.